del metro de Caracas, que me inspiré en la línea del metro de Caracas, ¿no? Puesto que estaba observando que para ubicarnos en contexto es necesario buscar rutas y rutas para poder comprender a la ciencia. Todavía hasta este nivel, la ciencia tiene una figura bastante clara, pero a medida que sigamos en los cursos y seminarios, tenemos que ampliar esa visión filosófica de la ciencia. Y es importante manejar en investigación lo que definimos como contextos. Inicialmente, antes de entrar en materia, me quise ir hacia la palabra que me voy a permitir desarrollar el contexto como tal, que es definir realmente qué es un contexto antes de entrar en materia. Entonces, en este gráfico se concibe que el contexto es un conjunto de circunstancias que están ubicadas en tres categorías: circunstancias de tiempo, de lugar y de modo, en el cual o las cuales rodean a un individuo o grupos de individuos, influyendo en su dinámica vital. Cuando nosotros hablamos de estas circunstancias, hablamos circunstancias de tiempo, estamos viendo cuáles son los hechos sociales que están ubicados en ese contexto, porque eso define la forma de pensar del hombre. Entonces siempre, y reitero lo que siempre el doctor Peña nos dice, la historia es importante para entender a la ciencia, porque la historia nos ubica en los fenómenos sociales que se están estudiando, especialmente cuando hablamos también de las ciencias sociales. El lugar, geográficamente, donde estamos ubicados, también es un determinante para poder comprender todo elemento del contexto, y el modo es la forma como el hombre opera dentro de ese contexto. Entonces es una tríada perfecta para poder comprender ese término. De alguna manera, fíjense que en la estación final de esta línea de metro, ¿verdad? Me dice que esto permite comprender el contexto, permite alcanzar la comprensión de las cosas. Como yo siempre les he comentado, mi primer pregrado para mí fue mágico, fue un TCU en computación, y nunca se me olvidó un ejercicio donde nos hablaban de la diferencia entre un dato y una información. Un dato solo no tiene sentido si no entra en un contexto que le da el significado. Yo le puedo decir a ustedes, Bárbara, 7, y Bárbara me va a decir, ¿7 qué? Y le digo, Bárbara, 7. Después le pregunto a Carelia, 8. Y Carelia me dirá, ¿8 qué? Ahora, si yo ubico eso en un contexto y digo 8 es la cantidad de primos que tengo en Caracas, toma un sentido. Por ende, todo, para poder comprender todo, tenemos que ubicarlo en el contexto adecuado. Y por eso es importantísimo que la ciencia también nos permita ubicar a la teoría en un contexto donde la podamos entender y la podamos comprender. Entonces, estos contextos de investigación nos van a permitir ubicar a la teoría y poderla comprender desde dos puntos de vista que son dicotómicos, que lo vamos a ver mucho más adelante. Carelia, por favor, la segunda lámina. La segunda lámina es similar a la primera, pero, vamos a esperar que pase la lámina, va a estar enfocada en una teoría. No da, Miguel. Sigue estando la misma, ¿verdad? Sí, sigue estando la misma. Ya va. Ah, ya. Ahora salió. Sí. Fíjense que el segundo esquema es el mismo que el anterior, pero ahora está enfocado en una teoría científica. El contexto de investigación, por otro lado, es un conjunto ya de circunstancias, como habíamos hablado antes, que rodea a la teoría científica y permite su comprensión. Entonces, ya teniendo estas premisas, porque es importante contextualizarlo con el concepto de contexto, ahora sí vamos a pasar a la siguiente, Karele, por favor. Muy bien. Los contextos de investigación. Me permití extraer textualmente un concepto de Speltini y otros en el año 2006, y destaqué en color rojo los aspectos que me importaban de este concepto. Consideraremos un contexto como un conjunto particular de elementos y temáticas que intervienen en la construcción y desarrollo del conocimiento científico. Qué importante es la segunda parte, que intervienen en la construcción y desarrollo. Cuando hablamos de teorías, hablamos de su construcción y de cómo se desenvuelven y son validadas en la ciencia. Por ende, estos contextos nos permiten comprender primero cómo nace la teoría
y después cómo esa teoría puede ser justificada o puede ser comprobada. En tal sentido, la solicitud fue desarrollar el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Sin embargo, hay un tercer contexto, el cual se ubica entre ambas y toma los elementos fundamentales de ambas para crear el contexto de modelización, al cual le generé también un apartado sencillo, pero para no dejarlo por fuera. En confluencia, ¿qué permiten estos contextos? Aquí tengo una lista en color verde del lado derecho, nos permiten revisar teorías, nos permiten comprenderlas, nos permiten profundizarlas, nos permiten construir y validar. ¿Y qué permite revisar, comprender, profundizar, construir y validar? Al propio conocimiento científico, porque al final la teoría es un producto de conocimiento científico. Entonces pasamos a la siguiente lámina, Carelia. Como el tema es tan interesante, traté de hacerlo simple y sencillo porque para que su comprensión sea fundamental en el aprendizaje con H. No estoy buscando elementos complejos que no sean comprensibles, sino más bien elementos que se puedan llevar en el bolsillo. Para mí ese es el aprendizaje con H, poderse meter en el bolsillo esa información y poderla utilizar. Y para ello considero que tiene que ser simple. En esta ruta del metro, ¿verdad? Las estaciones están en amarillo y todo lo que está después de esta estación, ¿verdad? En cada uno de los andenes es lo que podemos ver acá. Inicialmente vamos a hablar de lo que es el contexto de descubrimiento y este nos habla de cómo nace una teoría y cómo ese nacimiento de esa teoría es validada desde un punto de vista a priori en este particular. Me atrevo a especular de que el contexto de descubrimiento está ubicado en el mundo de las ideas, está ubicado en un mundo que no se relaciona con lo empírico, se relaciona con otro tipo de fenómenos que ya hemos visto inclusive en la UNIMED. Y quisiera destacar lo siguiente. Inicialmente nos habla de las circunstancias históricas de la aparición de una teoría y de una hipótesis. En este particular, la referencia se hace a lo que es un proceso histórico, que es evolutivo. La historia nace, se desarrolla y se transforma. En este caso, las teorías también tienen ese tipo de procedimientos. Pareciese que estamos hablando de otro tipo de historia. Realmente los científicos, los filósofos de la ciencia también necesitan referentes anteriores para poder superar. Y Thomas Kuhn lo decía en este caso, ¿verdad? Un paradigma nace de la crisis de un paradigma anterior. Y en este particular también puedo asociar un poco esta circunstancia del contexto de descubrimiento con esa revisión de la evolución de una teoría y que puede seguir generando otros procesos teóricos. Fíjense qué interesante, luego del cuadro verde que dice aparición, sus enfoques se ubican en el análisis psicológico y social. ¿Por qué hablamos del aspecto psicológico? Porque tiene que ver con el aspecto cognitivo de cómo ese yo investigador, yo científico, creo la teoría. Por eso que se habla de su aspecto psicológico, va a su parte cognitiva y analiza cómo se crea una teoría. Tanto así que en una de las partes de los interesantes materiales que el doctor nos envió, dice que el hombre, desde este enfoque del contexto de descubrimiento, hasta soñando puede crear una teoría. Tiene que ver con la creatividad, con la imaginación. Y también se asocia a lo social, como dije anteriormente en la participación con el trabajo de Carelia, no se puede construir una sociedad si no hay historia. Y obviamente ese factor psicológico se une al factor social. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué generación está desarrollando trabajos científicos? ¿Qué comunidades científicas en ese momento están descubriendo las verdades de la ciencia? Vamos a la segunda estación y entonces se crea la nueva filosofía de la ciencia. Los filósofos de los años 60 decían, wow, no, hay que cambiar nuevamente esta percepción tan rígida de la ciencia y se creó la lógica del descubrimiento. En este caso, los filósofos de la ciencia no deseaban crear un método para el contexto de descubrimiento porque consideraban que iban a cometer el error y iba a parecer más bien un contexto de justificación. En este particular hablan de que la lógica del descubrimiento es un progreso real, evolutivo, dinámico de las teorías. Quiere decir que la teoría, pareciera que la teoría tomara como una vida humana, una vida que se desarrolla y una vida como orgánica, en donde hay una naturalidad, como que nace, se desarrolla, y en este particular vive en la comunidad científica. Y luego nos hablan de lo que son de las historias de las ciencias. La historia de las ciencias, estamos hablando de cómo se acumulan esos hechos para llegar a la teoría. Cuando hablan de la historia de la ciencia es como abrir
ese espacio histórico, ese proceso histórico, esa línea de evolución científica, y nos hablan de la reconstrucción racional. ¿Qué nos dicen los científicos? Que de una manera racional, lógica, tenemos que reconstruir y acumular los hechos para poder justificar esa teoría. ¿Qué se acumulan? Se acumulan hechos, se acumulan leyes y son articuladas para así poder consolidar a la ciencia. Es interesante, muchachos, que ustedes coloquen en sus apuntes que el contexto de descubrimiento es inductivo. Siempre hemos escuchado una investigación que va del micro al macro, es evolutivo, no es deductivo, no voy de lo creado a su origen, voy de su origen a su producto. Y en este caso dicen que los hechos o lo que es esa acumulación de hechos me permite llegar a mí a la teoría. Nace entonces la génesis subjetiva. Y aquí cuando nos hablan de cómo nace una teoría desde la subjetividad. Yo defendí cuando estaba trabajando con el Humboldt la importancia de la subjetividad. Yo creo que la comunidad intelectual en general, especialmente cuando estaba en la maestría, criticaba mucho la subjetividad. Se hacía ver como algo irresponsable, como que es lo que tú piensas sin sentido, ¿no? Si la persona desde su subjetividad tiene criterios, la subjetividad es muy importante, porque está dentro de una persona que maneja su pensamiento sobre una base de principios lógicos. Entonces, yo estoy borrando ya de mi esquema de pensamiento que la subjetividad es un capricho, no, la subjetividad es la manera de ahondar internamente en ideas que pueden ser importantes. Entonces, como decía anteriormente, la génesis subjetiva nos habla de que una teoría puede nacer de la imaginación, de la creatividad y hasta de la audacia. Cuando me refiero a la audacia es cuando el científico se atreve, aun cuando la comunidad científica diga que no, a generar algo nuevo. Thomas Kuhn fue un hombre audaz, fue un científico audaz. No es extraño que todo científico cuando genera su teoría sea duramente criticado, sea duramente estigmatizado, porque la comunidad científica actual no le conviene posiblemente que sus teorías sean opacadas por otras. Y al final, posiblemente cuando se acepte una comunidad, teorías como las de Thomas Kuhn, es cuando comenzamos a tener esos nuevos paradigmas. Y fíjense que todo esto confluye en nuevos conceptos científicos. Finalmente, cómo en este contexto existe una validación, no una validación empírica, sino existe un proceso de aceptación o de rechazo de la teoría. Y para eso es que el filósofo de la ciencia interviene y donde dice, está aceptado o está rechazado. Aquí también intervienen las comunidades científicas, aquí también hay consenso, pero desde este enfoque del mundo de las ideas para hablar de cómo funcionan las teorías. En el material siempre se habla de una disyuntiva entre ambos elementos. Es muy difícil poder concebir un contexto de descubrimiento y un contexto, obviamente, de justificación en un momento. Sin embargo, cuando veamos el contexto modélico, vamos a entender cómo se quiere plantear ello. Vamos a pasar a la siguiente lámina, Karele, por favor. La siguiente lámina está un poquito llena de elementos. La anterior, a ver. ¿La ves? La anterior, Karele, que esa es la última. Ya voy. Por favor. Y muchas gracias por el apoyo, Karele. No, siempre la orden. ¿Esta? Aquí estamos, okay. Esa misma es. Ahora nos vamos al otro contexto, vámonos a la otra cara de la moneda. En este contexto creen los empíricos, y es muy sencillo de comprender y posiblemente es parte de la tradición que decía Carel, es lo que estamos acostumbrados, que es el contexto de justificación, donde yo tengo las evidencias empíricas para decir esta teoría es válida. Su validación tiene que ver con la empiria en este momento. Va dirigido al contenido experimental de la teoría. ¿Qué quiere decir? Que esta teoría tiene que arrojar datos que sean utilizados para poderla validar. En este particular se basa en lo empírico y existen los famosos valores teóricos, que quiere decir que la teoría tiene que generar un conjunto de valores para poder ser comprobados y predecir los resultados. En este particular se fundamentan en leyes ya desarrolladas y en su aplicación y uso y utilizarlas para validar esa teoría. La experimentación permite una validez empírica, o sea, si no se experimenta, no es válida. Y vincula la teoría con los resultados. ¿Qué quiere decir? Esta teoría es válida
si los resultados como parámetros, ¿verdad?, aceptan su efectividad. De manera contraria al contexto de descubrimiento, es deductiva y va de la teoría a los hechos, no de los hechos a la teoría, como se enfoca en el principio anterior. Tengo tres estaciones, una que me habla de sus propiedades, de sus parámetros, y la objetividad epistemológica. Aquí entra la epistemología, que pone en duda y permite o invita al científico a profundizar y de alguna manera objetiviza este contexto. Este contexto tiene varias propiedades. Primero es el método racional. Habla ese método de que el científico, para poder comprobar la teoría, tiene que ser lógico, tiene que haber consistencia, no puede haber dudas, tiene que haber científicamente algo que lo haga bastante objetivo, tiene que ser explicativo. Como es deductivo, la deducción permite explicar. Tiene que ser predictivo, pensando futuro, y también tiene que ser retrodictivo. También yo me puedo basar en el pasado para poder especular acerca de muchos elementos del futuro. Me pareció interesantísimo el término retrodictivo, primera vez que lo escucho, y de alguna manera me gustaría internalizarlo un poco más para comprenderlo. Me costó, comprendí su esencia, pero es interesante ver cómo de lo predictivo voy a lo retrodictivo. Luego viene la axiomatización. ¿Qué es un axioma? Es una verdad que no puede ser discutida. O sea, se crea algo que de alguna manera haga tan sólida la teoría que no pueda ser discutida por nadie. Fíjense su carácter objetivista acá. Los criterios de verdad. Tiene que haber consistencia para que existan verdades en este particular. Y la adaptación a un sistema de creencias y que sea aceptado por una comunidad científica. De la misma manera que el criterio de descubrimiento requiere la aceptación, este también requiere la aceptación de las comunidades científicas. Cuando llega la adaptación es porque se pone en prueba, la comunidad científica lo utiliza y de alguna manera se cimenta en la investigación. Tiene dos tipos de parámetros, los parámetros lógicos, ¿okay? Los epistémicos. La lógica se fundamenta en esa parte de la filosofía que nos habla del pensamiento basado en referentes, basado en elementos que son utilizados para hablar de la verdad. Eso lo hablamos inclusive en el mapa mental que trabajamos en la última exposición. Y por último, los parámetros epistémicos. Y de los parámetros epistémicos nos vamos a la objetividad epistemológica. Okay. Hay un micrófono prendido, por favor, disculpe. A ver, gracias, muchachos. Muy bien. La objetividad epistemológica, la epistemología considera que la justificación del conocimiento es un gran problema dentro de este contexto. Y se fundamenta en las afirmaciones válidas. En este particular dice que todo aquello que afirme, todas las hipótesis que se planteen en este particular tienen que ser válidas. Y para ser válidas tienen que ser probadas para llegar a el punto de ser razones. Y las razones en este particular, estamos hablando ya de la consolidación. O sea, es razonable que esta teoría sea efectiva. Por último, tenemos lo que es la dimensión normativa. Cuando hablamos de la dimensión normativa, ya hablamos de la aceptación de esta teoría sobre la base de la empiria, que habla en la parte anterior, y la universalidad de la unanimidad universal. En este caso, perdón, la dimensión normativa habla de la aceptación o el rechazo, obviamente, por medio de un conjunto de patrones de validación. Y cuando hablamos de la universalidad y unanimidad universal es cuando ya la comunidad científica unánimemente acepta la teoría sin discusión. El texto da a entender como que la aceptas o la aceptas y ya. Ya es una verdad hecha, no hay discusión para ella, ya esta comunidad se maneja bajo ese principio. Entonces, volvemos aquí a lo que es el mundo material, a lo que es la forma en que la empiria funciona en el mundo material, tiene que ser comprobado. En cambio, el otro contexto se basa en el mundo de las ideas. Ya para cerrar, por lo menos la parte de la presentación, porque me gustaría conversar un poco de las inferencias. Yacaré sería el otro esquema.
Cuando leo en uno de los primeros materiales el contexto de modelización, yo me dije, independientemente que pidieron los dos primeros, me interesa saber en qué consiste ese concepto de modelización. Y nunca se me olvida la eterna conversación con el doctor Peña de lo que son los modelos, ¿ok? En las investigaciones científicas que hacemos en las maestrías, la formulación de los modelos. Y aquí entramos en el mundo de la física. Fíjense que el esquema es más sencillo porque quiero que se lleven la idea principal. El modelo representa un fenómeno, o sea, trata de articular cómo se comporta un fenómeno y lo que hace es simularlo. Cuando yo utilizo un modelo, saben que por lo general los modelos se fundamentan en etapas, que son predecibles. El modelo ya dice que es todo lo que va a pasar. Es muy interesante porque el modelo orienta un procedimiento para hacer su validación. Sin embargo, aun cuando él no pretende de alguna manera ser real, pretende simular la realidad. La teoría, cuando se aplica a un fenómeno, se crea un modelo. ¿Qué quiere decir en este caso? Y lo conversaba con el doctor Peña. Para crear un modelo tengo que tener una teoría. Y esa teoría tiene que fundamentar mi modelo. Y la aplicación del mismo modelo valida la teoría. ¿Por qué? Porque le da validez a la que funda su procedimiento metodológico. Entonces, en este particular, la fuente nos habla de que el contexto de modelización está unificando al contexto de descubrimiento y al contexto de justificación. Toma de cada uno de los elementos más importantes, la centraliza y el producto es la creación de un modelo. Ellos consideran que sí nace la teoría, pero que esa teoría también tiene que ser comprobada. Y de alguna manera, ¿cuál es la única forma de comprobarlo? Con la aplicación de un modelo. Voy a tomar textualmente uno de los materiales y el ejemplo de uno de los materiales, porque no quiero modificar la esencia, quiero de alguna manera que ustedes vean la diferencia entre lo que es un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. Cómo el hombre crea hipótesis, cómo el hombre formula esa configuración ontológica de la realidad y la transforma en una idea que después va a ser transformada en la base de una teoría. Fíjense que tenemos un primer razonamiento. Aristóteles nos hablaba del método deductivo. Y tenemos tres premisas. Escúchenla textualmente como tal. La premisa mayor me dice, los animales sin bilis son longevos. Luego me dice una premisa menor, pero el hombre y el caballo y el mulo no tienen bilis. ¿Cuál es la conclusión? Fíjense que él se crea, en este caso, un conjunto de patrones que son reales, pero son predictivos. Y dice al final, por lo tanto, el hombre, el caballo y el mulo son longevos. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de su presencia o ausencia de la bilis. Eso es un método deductivo. El mismo autor ahora lo lleva a un método inductivo. Se van de los hechos a los resultados. La primera premisa dice, el hombre, el caballo y el mulo no tienen bilis. La conclusión original sería, pero el hombre y el caballo y el mulo son longevos. ¿Cuál sería la conclusión al final? Los animales sin bilis son longevos. Entonces, fíjense la inteligencia como el hombre, para formular una teoría, imagina, piensa, utiliza la lógica. Esto es aplicación de lógica. Él dice que puede utilizar la unión de varias hipótesis, ¿verdad? O de varios preceptos para poder obtener una conclusión. Pero aquí estamos hablando de una preconclusión, la cual va a ser posteriormente comprobada, basada en el mundo de la lógica. Entonces, ¿cuál es, apreciados compañeros, la esencia de este conocimiento científico? La primera pregunta es, ¿su investigación se ubica en el contexto de descubrimiento o se ubica en el contexto de justificación? Esto nos va a llevar a la ruta, obviamente, de cuál sería este enfoque principal. ¿Están ustedes en el mundo de las ideas? ¿Su investigación está en el mundo de las ideas o se va al mundo material? ¿Requieren una comprobación científica, empírica, para poder fundamentar su teoría? ¿O ustedes van a ir a una aproximación teórica, si estamos desde el mundo de las ideas, desde el mundo del racionalismo? Considero que en sus ensayos deberían incluir y agregar esas preguntas, ¿ok? Esa aerotética prácticamente de no utilizar la teoría, sino aplicarla para nosotros podernos ubicar. Recordemos que cuando nosotros estemos defendiendo nuestra tesis, tenemos que tener argumentos sólidos
Y estos argumentos son bastante interesantes porque nos van a permitir justificar por qué estamos ubicados en el mundo de las ideas o por qué estamos ubicados en el mundo material. Siempre he sido amigo, sin conocer la erotética, ya yo lo he aplicado siempre en los procesos reflexivos, porque para yo poder reflexionar tengo que hacerme una pregunta, tengo que generar una situación que yo pueda responder. Y esto sería muy interesante que ustedes lo utilicen. Y vamos a tratar de aprender con H estos elementos que en un futuro, dentro de unos 4 años, nos van a ser útiles para que enfrente un jurado especializado podamos justificar nuestro trabajo científico y ver en qué postura de la ciencia estamos. Esa sería mi presentación. Profe, no te oyes. Profe, no se escucha. No, Ahora ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí. No, quería felicitar a Miguel por su excelente interpretación de estos dos contextos, el de descubrimiento, el de justificación y el de modelización, que no lo habíamos incluido y ya les voy a explicar por qué razón. Pero qué bueno que Miguel lo aborda, lo trata allí. No sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerle a Miguel o quieren profundizar en el tema. Adelante y luego, bueno, yo hago algún comentario. Profe, sí. Adelante, María. Me perdí un momentito, me desconcentré cuando llegó la electricidad. Con respecto al contexto de descubrimiento, porque estoy tomando notas de los aportes de los compañeros y me quedé en el aire con el contexto del descubrimiento para poder comprender mejor el contexto de modelización. Ok, María. Retomando el contexto de descubrimiento, hay que tener en cuenta un principio básico de este contexto, que es la historia de la teoría. La historia de la teoría habla de que la teoría nace por una intención psicológica y cognitiva del teórico. Él crea una idea, él la sueña, él la adelanta, inclusive hasta cree que esa teoría ya es cierta, porque cree en ella. Y está obviamente relacionada y vinculada con los hechos sociales que están en su comunidad. Recuérdense que la ciencia siempre está a favor de la sociedad, siempre responde dudas, siempre crea nuevas formas de vivir. En este caso, cuando hablamos de esta historia de las ciencias, nos invitan a que nosotros reconstruyamos hechos y que los acumulemos de una forma articulada para poder crear la teoría. Por eso que se habla que es inductivo. Va desde un conjunto lógico, ojo, no quiere decir que este mundo de las ideas hace que sea un desorden prácticamente la formulación de una teoría. Nos habla que desde la lógica se acumulan hechos y leyes que se articulan para poder fundamentar la teoría. Entonces es inductivo porque acumula hechos de manera progresiva para poder llegar a la teoría. Y como hablaba las láminas, María, la génesis subjetiva nace de la imaginación, de la audacia, de la creatividad, de ese origen interno. Y aquí tenemos un nombre, o sea, tenemos un factor subjetivo que también llega a ser intersubjetivo cuando es aceptado. Acuérdense que la intersubjetividad, ¿verdad? Es cuando ya nosotros estamos formulando y esa creencia se repite en varias subjetividades y se vuelve intersubjetivo. Y en este particular, este enfoque, yo lo veo como un enfoque, este contexto, ubica a la teoría dentro de su necesidad de estudio histórico, donde nos habla de que va desde un método que permite al filósofo de la ciencia simplemente aceptar o rechazar. Y para ese rechazo de ese enfoque teórico, siempre hay criterios, y eso tiene que ver con criterios lógicos. De alguna manera también tiene su sistematización, pero los científicos o los filósofos de la ciencia no desean crear una lógica del descubrimiento que cree un método rígido. Ellos no quieren volverse empíricos con esto. Ellos quieren llevar esto a otro tipo de análisis, porque si ellos sistematizan el contexto de descubrimiento, realmente se traduciría en un contexto de justificación. Entonces, esa sería las premisas de esa particular. Una preguntita, Miguel, o sea que de acuerdo a todo lo que te escuché y todo lo que has hablado,
Lo del contexto de descubrimiento tiene que ser por algo que se ha ido madurando poco a poco, historia, pues tiene que tener historia para poder llegar a deducir y llegar de lo particular a lo general, para poder teorizar. No es así que llegó de buenas a primeras a ver si la pego. Es porque tiene que llevar un proceso histórico. Correcto. Vamos a llamarlo para ubicarlo como en el tiempo, ¿no? Correcto. ¿Vale? Sí, y fíjate una cosa, eso, por eso que se habla de nacimiento y desarrollo, porque nace la idea, pero no que se queda en el nacimiento, nace el proceso histórico, por lo general, siempre hablamos que nacemos, nos desarrollamos y después culminamos. Todo proceso histórico implica el nacimiento de la idea y por eso es que viene la génesis subjetiva. Pero en este proceso de génesis subjetiva, después viene ese proceso, y me encanta ese término, muchachos, pudiésemos agregarlo acá, el término de maduración. Y la maduración se basa, en este caso, en inferencias lógicas, donde el hombre comienza a armar. Fíjense el ejemplo que hablábamos de las inferencias. Hablan de elementos que son completamente lógicos. Si 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Fíjense cómo ellos van armando. Ellos nunca son irresponsables en su trabajo. Ellos a todo le incluyen una lógica a la particularidad del proceso. No utilizan unas referencias rígidas de otros procesos metodológicos. La mente funciona mucho en este contexto. El pensamiento interno, y por eso es que habla mucho de la subjetividad. El responsable de la teoría, que es la subjetividad, también sigue pensando, sigue activo. Y fíjense que como es histórica, ellos en la fuente hablan de que el contexto de descubrimiento es mucho más largo que el contexto de justificación. Mientras madure esa idea, Gerson, pueden pasar un tiempo bastante amplio. En cambio, la objetividad epistémica que implica el segundo contexto simplemente dice, en este sistema de valores que me genera esta teoría, los voy a insertar en este modelo prácticamente, o en este sistema científico, y el mismo sistema científico lo va a validar, lo va a rechazar o lo va a validar. Entonces, fíjense que este contexto de descubrimiento se enfoca simplemente en la historia. Hay historias largas, hay historias cortas. Eso depende del científico que maneje este principio. Pero gracias por ese aporte, Gerson. Me encanta ese término de maduración. Fíjate, gracias, Gerson. Digo, a propósito de tranquilo, Gerson, tranquilo, dice. Okay, porque claro, yo me estoy ubicando en todo lo que estaba hablando y yo sí decía, tiene que haber algo como cuando algo lleva un proceso paulatino para poder llegar a un descubrimiento de algo. Eso no es así de que apagué el switch, ¡pum!, y llegó y apareció la luz. No, tiene que tener un proceso de maduración. Claro. Yo a propósito, sí, Miguel. Es decir, porque la historia es un proceso, por eso es que se fundamenta en circunstancias históricas. Y la historia es una línea. La historia es una línea, como les decía, puede ser muy larga, muy corta, pero al final trae muchos eventos. Inclusive en esas historias se puede hasta corregir nuevamente la formulación inicial de esa teoría. La historia le da tiempo suficiente para que madure, eso es lo más importante. Y los cuestionamientos se generan durante ese proceso histórico. Por eso es que la palabra clave para el contexto de descubrimiento es ubicarla dentro de un proceso histórico de origen cognitivo, como decíamos al principio, Gerson, nace desde el punto de vista psicológico, nace desde cómo el hombre genera conocimiento y se ubica obviamente en un contexto social. Y la sociedad inclusive también influye mucho en la maduración de la teoría, porque hay que adaptarla a ese fin. Todo científico trabaja por la sociedad y la sociedad es la que inclusive puede hasta validar esa teoría. Es acorde mi teoría con lo que la realidad social me está demandando. Y son elementos muy simpáticos y eso nos invita a pensar mucho en esto. Yo creo que el investigador que se ubica en el contexto de descubrimiento es un gran pensador constante. El que se ubica en el contexto de justificación aplica unas teorías que de alguna manera están validadas y se fundamenta y cree en esa teoría que ya ha sido estereotipada, vamos a decir así, que se ha basado en parámetros. Pero este contexto de descubrimiento, inclusive cuando habla de la imaginación, me interesó mucho, sentí que estos grandes científicos del mundo, debajo de un árbol, comenzaron a observar el mundo y a decir, wow, yo quiero saber por qué el cielo es azul.
y comienzan a hacer inferencias y comienzan a formular todas esas ideas. Me encanta, inclusive yo me siento siempre relacionado con este tipo de contextos, porque permiten que el mundo de las ideas florezca. Eso es importantísimo. Gracias, Gerson. Miguel, a propósito de esto, y de acuerdo a tu hermenéutica en relación al contexto de descubrimiento, tiene que ver con ese pensamiento complejo, ¿no? Ese proceso en el que tú como investigador, obviamente, que es indudable los hechos históricos, indudable el proceso de creencias, porque se acumula, como lo decía Gerson, somos parte de una sociedad, vivimos un momento histórico específico y de acuerdo a ello es que nosotros vamos a generar ese descubrimiento científico que de una u otra manera no está centrado en la empiria, sino por supuesto en la validación de la percepción ontológica del ser, ¿no? Un poco más allá acerca de esto, yo creo que ahora esta visión de ese contexto de descubrimiento que apunta a la visión específica del científico, que de una u otra manera se ha aislado bajo este positivismo y que ahora pues hay nuevas miradas para la comunidad. Karel, la hermenéutica que es fundamental, porque con la hermenéutica se hacen creaciones. Es una capacidad humana que permite trascender a lo tradicional, que permite decir que la ciencia no llegó hasta aquí. Yo siempre lo considero desde ese punto de vista. La ciencia no llegó hasta aquí. Hay muchos avances de la ciencia. Y considero que si nosotros estandarizamos la ciencia, estancamos al mundo. La ciencia tiene que crecer. Fíjense que nosotros estamos ahorita en un contexto donde ha cambiado la mentalidad en este caso, del discente, del estudiante, y hemos tenido que modificar nosotros nuestras maneras de intervenir académicamente. Esta mañana yo vengo un poquito estresado porque me tocó asumir unas horas de clase en el colegio y le decía a la coordinadora, wow, se me olvidó dar clase, porque no pude impactar en estos adolescentes. Yo hice una explicación que consideraba yo desde mi punto de vista interno que era una maravilla, pero todos los chamos como que, pues eso ya terminó la hora. No la hice interesante para ellos. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Transformar mi paradigma. Tengo que poderlo superar, porque si no, no estoy llegando a mis fines. Desde la humildad, que es lo más importante. Si no funcioné, hay que buscar la manera de hacerlo. Y por eso es que estamos hablando de que ya la sociedad cambió y la manera en que nosotros impartíamos la instrucción ya no es la misma. Porque realmente... En ese momento diría Toascún, estás en la crisis. Entré en crisis. Entré en crisis. Pero les echo un cuento. Cuando entré con el segundo grupo, utilicé mi mapa de relieve y le dije a los muchachos, por favor, miren este mapa y díganme qué sienten. Y los muchachos comenzaron a conectarse con la clase. Y comenzamos a hablar del mismo proceso geográfico desde otro punto de vista. Desde el punto de vista, eres tú el que vas a sentir para poder saber que lo que estoy diciendo es real. Entonces fue muy interesante. Eso es reconstruirse todos los días. Y eso es muy, muy, muy bonito. Chévere. José Alejandro, que estabas en una situación anómala. Eso es correcto. Pero la controlé, no importa. Voy a apagar el micrófono para que usted pueda... Hola. Miguel, te quería comentar algo que me vino a la mente y que pues Karelia también lo comentó en algún momento dado. Y tiene que ver directamente con esa revolución de Kuhn, que leí también en uno de los libros y en el complemento que tú hablabas, de la aparición de la ciencia, de la psicología y de la sociología como parte fundamental de esa revolución y de esa explicación de las conductas del ser humano. Porque hasta antes, pues todo era relacionado desde el punto de vista de las ciencias puras y pues la psicología y la sociología estaban como allí apartadas. Ellas tal vez reaccionaban de acuerdo a la conveniencia de ciertas situaciones o de ciertos casos, pero en este caso ya forma parte de lo que es el estudio del ser humano y de la conducta para pues buscar respuestas, como tú mismo decías, en esa investigación, y pues es una pequeña acotación. Disculpen el ruido. No, más bien gracias, José, porque hay alegría, y donde hay alegría, la alegría de aprender es lo más importante. Sí, en efecto, Carelli utiliza un término importante que en historia lo manejamos mucho, el término revolución. Sé que ahorita es un poquito chocante ese término,
pero nunca se me olvida cuando yo me adentré en el término revolución. La revolución es un cambio inmediato de situación. En este caso, es hasta violento, eso nos habla la teoría. Y es una necesidad. Cuando la sociedad ya no comulga con las bases científicas que veníamos trabajando, si queremos una nueva sociedad, tenemos que tener una nueva ciencia. Y los científicos, en este caso, tienen que comenzar a descubrir. Podemos de repente asociar un poco más el contexto de descubrimiento a un tipo de enfoque y el contexto más rígido a otro. No quiere decir que esté cuestionando y diciendo que el contexto de justificación no sea el correcto. Hay ciencias concretas que requieren de este contexto. Lo importante es que nosotros decidamos por cuál ubicarnos o en cuál ubicarnos para poder justificar nuestra investigación. Porque si no, les aseguro que el doctor Peña me hubiese dicho, solamente vamos a hablar de contexto de descubrimiento. O sea, en nosotros tenemos que ser análogos cuando queremos nosotros trabajar. Yo no puedo aprenderme solamente el contexto de descubrimiento sin conocer su par, porque para yo poderlo comprender con la antítesis de él es que yo puedo hacer, en este caso, muchas inferencias. Entonces, la historia o se conoce completa o no se conoce. Y siempre en la historia tenemos a los protagonistas y tenemos a los antagonistas. ¿Quién me permite conocer a un protagonista? El antagonista. Entonces, eso es importante poder profundizar. Muchas gracias por tu aporte, José Alejandro.